Ya habíamos mencionado y hablábamos de volúmenes de agua que se identificaban, se caracterizaban por ciertos valores de temperatura y ciertos valores de salinidades en la columna de agua. Si nosotros vemos la columna de agua y tomamos muestras de agua a diferentes profundidades, vamos a observar que hay variaciones de temperatura. La temperatura puede mantenerse constante en una capa a la cual le llamamos, ¿recuerdan cómo le llamamos? Esa capa donde la temperatura de la capa superficial cambia muy poco, prácticamente pudiéramos decir que no cambia. ¿Cómo le llamamos? ¿Recuerdan? Capa isotermal. Es correcto, la capa isotermal. Pero aun cuando la capa puedes tener la capa isotermal, que la temperatura no varía mucho, puede variar la salinidad. Y el hecho de que varíen esas propiedades puede ser indicativo de que se trata de volúmenes de agua cuyo origen es distinto. Hay zonas en las cuales estos volúmenes de agua se encuentran y hay procesos de mezcla en donde ni es una ni es otra, sino que es selección de más volúmenes cuyas características termoalinas, es decir, temperaturas y salinidad, son diferentes. En ese sentido, entonces, podemos hablar nosotros que una masa de agua es un volumen de agua que se identifica o se caracteriza por tener ciertos intervalos de temperatura y salinidad. Esa es la parte importante, que lo vamos a caracterizar por intervalos. Si nosotros nos vamos a una región en donde se forma la masa de agua, donde se crea, y tomamos mediciones con un CTD, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el intervalo de temperatura y salinidad es muy estrecho, muy estrecho. ¿Por qué? Porque en esa zona el agua es, digamos, es la misma. Tiene una variación muy pequeña de salinidad de una profundidad a otra y lo mismo ocurriría con la temperatura. Esas zonas son zonas de formación y si nosotros lo graficáramos en un diagrama que vamos a ver más adelante, que es un diagrama TS, caerían todos alrededor de un puntito, de un punto, alrededor de un punto, lo cual implica un intervalo muy estrecho. Esa sería la zona en donde se formó. Entonces resulta que el nombre que se le va a asignar o que se le asigna a una masa de agua tiene que ver con el lugar en donde se formó, ¿sí? Si se formó en la región antártica, si se formó en la región tropical, si se formó, o sea, según donde se haya formado, es el nombre que va a recibir. Por eso mencionamos ahí, dice el nombre de las masas de agua, suele escoger atendiendo al lugar donde se generan y a la posición que ocupan en la columna de agua. Masas de agua que están en la superficie, hay unas que están en medio y otras que están en el fondo. De tal manera que, por ejemplo, cuando se forma una masa de agua, esta masa de agua va a ocurrir un proceso, sería el que su compañera Gretel hizo con el agua del mar. Un proceso de enfriamiento va a ocasionar que las sales empiecen a precipitar. Al precipitarse las sales, el agua va quedando más, digamos, la que recibe esa sal precipitada y su densidad va a aumentar. Si ahora le agregamos un movimiento de rotación de la Tierra, ocasionará que ese volumen de agua se desplace y se va a salir del área donde se formó con una cierta densidad, lo cual significa que cuando abandone el lugar donde se formó, verticalmente se va a ubicar de acuerdo a la densidad que haya del agua que la rodea, ¿sí? Ya sea que al salir se hunda buscando su nivel de profundidad o se eleve. Si esta masa de agua se va hasta el fondo y anda navegando en el fondo, entonces esa masa de agua será una masa de agua profunda o de fondo y llevará otros nombres, dónde se formó y a qué nivel vas. O bien puede ser una masa de agua, un volumen de agua que se ubicó a una profundidad intermedia y sigue navegando, se aleja de su lugar de formación, pero siempre lo hace en una forma intermedia, en profundidades intermedias. Entonces, en su nombre llevará la palabra
intermedia. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esta parte? Sí. Excelente. Entonces, por eso dice que va a depender de la posición que ocupe en la columna de agua. Entonces, ya nos queda claro, ok, el nombre tiene que reunir dos cosas. ¿Dónde te formaste y a qué profundidad, a qué nivel vienes? Ya sabemos. Ok. Dice que por convenio se acostumbra a escribir su nombre en mayúsculas y también a expresarlas de forma abreviada con sus iniciales. Por ejemplo, agua de fondo antártica, pues la vamos a encontrar como AFA en español. Pero si lo vemos nosotros, que la mayoría de la literatura está en inglés, pues sería Antarctic Bottom Water, ¿no? Entonces, las siglas van a ser ABW. ¿Qué pasa con otro? Por ejemplo, el agua intermedia, ¿no? Agua intermedia mediterránea. AIM, o Mediterráneo Intermediate Water. Entonces, vamos a encontrar que la forma de referirnos a las masas de agua es con sus iniciales. Aquí, bueno, mencionamos dos zonas donde se encuentran las masas de agua. Esos son términos muy generales. En realidad podríamos decirlo, o yo lo podría mencionar, que lo podemos dividir un poquito más, como se ve en la imagen. En esta parte podemos observar nosotros, vamos a regresar, ¿dónde estaba nuestro puntito? Creo que era por aquí, ¿verdad? Nuestro apuntador láser. Básicamente nosotros vamos a encontrar masas de agua en la capa superficial, masas de agua que van a estar en el nivel, yo le llamaría, aquí está referido como agua central, diríamos como masas de agua subsuperficiales, ¿no? O sea, por debajo de la superficie. Vienen masas de agua intermedias, masas de agua profunda y masas de agua de fondo. Digamos que esa sería la forma en la que, o la distribución que pueden tener estas masas de agua, ¿sí? De tal forma que, si se fijan, ¿qué es lo que va a distinguir una de la otra? Pues aparte de que van a tener una temperatura en una salinidad, digamos, distinta, también la densidad juega un papel importante, porque dependiendo de su densidad es donde se van a ubicar. Pero nos queda claro algo de una de las clases anteriores. Nosotros podemos tener dos muestras de agua cuya temperatura y salinidad es diferente, pero que tienen la misma densidad. Pueden tener la misma densidad, a pesar de que tienen temperatura y salinidad diferentes. Lo vamos a ver en un diagrama de ese más adelante para que nos quede claro. Ahora bien, en la parte superficial, aquí es donde resulta un tanto más difícil poder definir una masa de agua. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que sea más difícil caracterizarla? Porque no hay muchas variaciones en la temperatura. Exacto. Hay muchas variaciones en la temperatura y en la salinidad, producto del calentamiento solar, ¿sí? La capa superficial sí sabe que existe la primavera, el verano, el otoño y el invierno. El agua intermedia no sabe nada de eso. Y lo vamos a ver más adelante. De tal forma que en la capa superficial, tanto por procesos de calentamiento como por la interacción de los volúmenes de agua en superficie unos con otros, pues estamos hablando de que hay una serie de mezclas, hay una serie de transformaciones, o bien estas mezclas no nos permiten distinguir de forma muy clara, ¿no? Si en el lugar de formación tenemos nosotros una masa de agua A y en el lugar de formación una masa de agua B, sabemos que si yo agarro un poco de agua de A y un poco de agua de B, pues toda el agua que agarré de cada una de ellas sigue siendo A y B. Pero si estas dos masas de agua se conocen, es decir, el agua empieza a moverse en el océano mundial, y va a haber un momento en el que se encuentran, entonces se van a mezclar, se van a mezclar, se van a mezclar. Y si yo tomo una muestra de agua entre esta A y B, pues nos queda claro que no es 100% A, no es 100% B. Quiere decir que va a tener un porcentaje de A y un porcentaje de B. De tal forma que al momento de poder decir, eres de A o eres de B, pues podríamos decir, va a depender de quién tiene más porcentaje, ¿no? Para ello se definen intervalos.